Me llamo José Matesanz, soy profesor asociado en la Universidad de Burgos de Historia del Arte y me doctoré con una tesis sobre la Catedral de Burgos en la época barroca y es uno de los centros de investigación que tengo dentro de mi propia trabajo y desarrollo, aparte de otras actuaciones de carácter pedagógico didáctico a niveles de educación secundaria, primaria e infantil. Pues evidentemente desde su inicio en el 20 de julio de 1221 hay varios hitos, entre ellos la propia catedral gótica, según se va desarrollando, hasta la mitad del siglo XIII, la ampliación del claustro, la colocación de las agujas, la capilla del condestable, el cimborrio. Estos tres últimos, agujas, capilla del condestable o cimborrio, son emblemas de la propia catedral, aunque no son lo último que se ha desarrollado, puesto que hay una arquitectura de la propia catedral que está hasta el presente. Vienen restauraciones, vienen otras aportaciones cuyos remates finales tienen lugar a finales del siglo XVIII. La catedral nace por dos voluntades, fundamentalmente la voluntad del obispo, en este caso la gótica por don Mauricio, y el apoyo fundamental de la corona, Fernando III. Había así sucedido también con la catedral románica, con el apoyo también de la corona hacia el obispo. Tenemos por desgracia el desconocimiento de quién fue la persona que hizo las trazas de la catedral gótica, pero enseguida aparece un nombre, el maestro Enrique. Es un personaje esencial para entender lo que es la catedral del gótico radiante y además él comparte esta maestría con la catedral de León. En el siglo XV aparece una dinastía fundamental, la de los Colonia, Juan de Colonia, Simón de Colonia. Y digamos de alguna manera en el siglo XVI otra de las cumbres de la propia catedral de Burgos es Juan de Vallejo, autor del cimborrio, pero de otros muchos elementos arquitectónicos de la catedral. Junto a ellos habría que hablar de una pléyade fantástica de escultores, pintores, y por citar dos dinastías muy importantes estaría por un lado la de los Siloé, con Gil y Diego de Siloé, y por otro lado también la intervención de algunos artistas de primer nivel como Felipe Bigarny. Fundamentalmente la catedral que tenemos hoy es de raíz gótica, pero es una catedral que está vestida en diferentes momentos. Sobre lo que sería la catedral gótica de los siglos XIII, XIV, hay otra catedral tardogótica del siglo XV, el Renacimiento, el Barroco y el Neoclasicismo. La época contemporánea queda en un segundo nivel en cuanto a aportaciones nuevas, es más restauradora. Sí que hay algunos elementos de carácter neomedieval en el claustro, y hay una figura que es muy relevante a considerar, que es Vicente Lampérez y Romea, como uno de los restauradores principales que ha tenido la Catedral de Burgos. Realmente los constructores medievales sí tenían un conocimiento científico importante. Ese conocimiento lo que pasa es que se traslada de una manera práctica dentro de lo que es el taller, dentro de lo que es la labor del maestro de obras, que tenía un acercamiento más práctico, digamos, a la estructura arquitectónica, pero se ha demostrado, y esto viene marcado por el estudio de la catedral, cómo esos maestros de obra conocían la técnica no solamente de la labra, sino la técnica de la traza, la técnica arquitectónica de lo embovedado y una técnica también muy importante que es la técnica de las proporciones
que son relevantes para considerar en una construcción como la Catedral de Burgos y que nos ha dejado entrever la novela de José Luis Corral, El número de Dios, donde se habla de la perfección que hay a través de las matemáticas, del conocimiento del número áureo, del rectángulo áureo. Eran personas que quizás lo único que no nos han dejado son los tratados científicos, porque realmente se transmitía de una manera más práctica su saber dentro del conjunto de este taller que había en la propia catedral. Pues fundamentalmente conocimientos matemáticos. Eso es fundamental en el trazado de los propios diseños de la propia catedral, en la configuración de los ámbitos o espacios. Ese conocimiento matemático se nutría también de un conocimiento técnico de algunas herramientas para la propia configuración de la catedral. Ellos utilizaban de alguna manera estructuras de madera sobre las cuales iban colocando los nervios, iban colocando las plementerías, y también un conocimiento de índole numérico, de conocer las proporciones, de extraer también la piedra y conocer la técnica de labrado, que es muy perfecta. Esto se ha estudiado ya por muchísimos historiadores de la arquitectura y del arte, y se ha demostrado que los maestros de obra que trabajaron durante la Edad Media eran maestros de un gran nivel. Es cierto que nos quedan pocos documentos propios de la época. Está el cuaderno de Villard-Donecourt, donde están trazas de góticas, pero realmente se sabe que sí, el maestro Enrique era un maestro formado y era un maestro que dio a sus colaboradores pues una estructura técnica suficiente para llevar este edificio. Bueno, la catedral es una agregación de elementos que se van sustituyendo. Es un edificio vivo y como tal edificio vivo, las diferentes generaciones van dejando de alguna manera estructuras que se tienen que acoplar a elementos preexistentes. En el caso del cimborrio de la Catedral de Burgos no sabemos cómo sería el original. Sí que sabemos que Juan de Colonia y Simón de Colonia elevan un cimborrio con una aguja con pináculos de gran tamaño, y yo creo que el que ese cimborrio se hundiera viene en relación a cálculos matemáticos y de fuerzas, colocando una estructura arquitectónica muy pesada sobre unos pilares que no estaban preparados para sostener aquello. Y por eso el 3-4 de marzo de 1539 es cuando se hunde esa estructura, que luego se volvió a reconstruir, y hoy cuando contemplamos el cimborrio nos llama la atención esos pilares cilíndricos tan grandes. Quizás el Cabildo lo que quiso es, a través del arquitecto que dirigió las obras, Juan de Vallejo, el evitar el que esto volviera a suceder en un futuro. Hay una serie de dictámenes religiosos que aparecen ya en algunos escritos franceses, del abad Suger de Saint-Denis, en que nos habla cuál es la pretensión de una catedral. La catedral es una alabanza a Dios a través de un joyel donde están al máximo nivel de belleza la vidriera, la arquitectura, la escultura. Y esto se consigue pues a través de algo que ya los clásicos conocieran, que eran las proporciones matemáticas. Se utilizaba el rectángulo áureo, se utilizaban esas proporciones con una finalidad arquitectónica de belleza inherente, pero esa belleza inherente era una belleza para la alabanza a Dios, para crear, digamos, lo que era el edificio del cielo en la propia tierra. Y en ello colaboraban pues, una serie de artistas de diferentes oficios, arquitectos, escultores, vidrieros, todos con un fin común. Es el crear ese edificio que nos traslade, que nos sirva para rendir culto a Dios aquí en la tierra.
Bueno, la Catedral de Burgos es icónica, eso ya lo dijo la UNESCO cuando declara en 1984 Patrimonio Mundial a la Catedral de Burgos, porque ha mantenido a lo largo de la historia una evolución continua de diferentes etapas históricas. Y realmente lo que la hace icónica a la persona que lo visita es algunos elementos externos que son muy singulares. Las torres con las agujas, el cimborrio, la capilla del condestable, y hay algunos autores que dicen que este tipo de obras se han ido agregando pero de manera armónica, de manera que el sumado de todos esos elementos de diferentes épocas hoy nos da una sensación de un conjunto único, que es lo fundamental. Quizás los elementos más icónicos que todo el mundo conoce son los chapiteles de la catedral. Todo el mundo cuando llega a la puerta de Santa María ve el cimborrio como elemento singular, pero luego el elemento interno de la propia configuración de la catedral es algo único, con esos triforios, arquerías, con esas bóvedas que tienen ese carácter además unitario que hace que ese edificio hoy lo consideremos como un elemento único en el mundo. Bueno, yo creo que el significado fundamental inicialmente era el religioso. Un elemento religioso que, como antes te he comentado, va unido al elemento arquitectónico, al elemento escultórico, porque todo está hecho en función de esa finalidad religiosa. Hoy, evidentemente, estos elementos hay que unirlos a otros de carácter más profano. El edificio es un monumento, el edificio es un elemento de cultura, pero el edificio también es un elemento de difusión de la propia ciudad de Burgos y tiene un valor turístico. Es decir, se unen los elementos religiosos a otros elementos que la edad contemporánea ha aportado. Quizás el fundamental es considerar este edificio como un monumento, un patrimonio mundial de la cultura y del arte. Bueno, pues para mí los tres que te he citado, las agujas, el cimborrio y la capilla del condestable. Claro, me dirás, pero esos elementos no estarían allí si no hay un sustento anterior. Efectivamente, el edificio gótico del siglo XIII es un elemento consustancial y principal para que luego se adosen todos esos otros elementos. En la cultura general es un edificio emblemático y está demostrado. En 1885 se fue declarado Monumento Nacional. Cuando le declaran Monumento Nacional se marca su simbolismo que tiene para la cultura española. Y también porque la Catedral de Burgos es un edificio que trae el arte de Europa a la península ibérica. Tenemos arte francés, arte alemán, arte de Italia, y esto hace que la catedral sea un emblema de un crisol de culturas que también es muy importante. Y luego la Catedral de Burgos pues es el emblema de la propia ciudad, de la propia diócesis. Científicamente hablando, los artistas que han intervenido en ella eran personas que tenían un conocimiento técnico muy relevante. Y eso se demuestra pues, cuando se hace un estudio de cada uno de los recintos y comprobamos cómo eran conocedores de las matemáticas, eran conocedores de ciencias físicas, químicas. Un vidriero tenía un conocimiento muy alto de este tipo de cosas y todo estaba ¿qué? En función de lo que era la construcción de un edificio y de su enriquecimiento. Bueno, la arquitectura tiene unos momentos excepcionales en Burgos. El siglo XIII, el siglo XV, el siglo XVI, y luego pues hay algunos elementos ya posteriores del barroco, es la etapa que yo estudié en mi tesis doctoral, que le dan un empuje muy importante. Si realmente tuviera que hablar de los elementos principales, lo focalizaría en 4. La propia catedral gótica, las agujas, el cimborrio, la capilla del condestable.
Bueno, pues evidentemente se ha analizado además con mucho acierto por varios profesores en las últimas décadas. La catedral es un compendio de uso de las matemáticas en las proporciones de las diferentes alturas, en las proporciones de los diferentes tramos. Se ha demostrado que los maestros de obra sucesivos tenían un conocimiento del uso del número áureo, del rectángulo áureo. Eran personas que sabían que a partir de unas proporciones muy marcadas el edificio adquiría esa belleza. En el Renacimiento exactamente lo mismo, tanto Diego de Siloé, por ejemplo, en la Escalera Dorada, o como el maestro Cristóbal de Andino en la reja de la Catedral de Burgos, utilizan otra vez esas proporciones matemáticas, de manera que no podríamos desligar lo que es la matemática con lo que es el aspecto artístico de esta catedral, y así lo ha dejado reflejado en la novela José Luis Corral, El número de Dios, que nos habla de esos aspectos. Pues evidentemente la piedra de Hontoria es una seña de identidad, es una piedra caliza de una cantera situada en las proximidades de Burgos, que le ha dado primeramente un color, un tono, ese color claro, pero también le ha dado esa resistencia al paso del tiempo, pero también esa maleabilidad para los escultores. De alguna manera, la piedra de Hontoria, que no solamente es la única, porque tenemos otras calizas en las cubiertas, tenemos también el uso de mármoles o jaspes, pero es el elemento esencial que define como edificio esta Catedral de Burgos. Y además sabemos históricamente que la cantera pues, ha tenido un valor muy importante en la propia construcción de esta catedral y otros monumentos de la propia provincia. Hoy tenemos poquitas vidrieras originales, pero simplemente el hecho de ver el rosetón del Sarmental nos muestra cómo era la catedral. La catedral era un crisol de color. Cuando el sol incidía en esas vidrieras, el interior cambiaba de estructura y de aspecto. Quizás esto es lo que hemos perdido, no solamente porque en el 1813 hubiera un estallido en el castillo, sino porque también el sentido de la luz en la catedral ha variado a lo largo del tiempo. En el Renacimiento era una luz mucho más clara que en el gótico, y hoy de alguna manera pues estamos trabajando con una catedral que tiene una aportación de diferentes épocas y con una luz muy distinta en los diferentes ámbitos. Esa es una estructura que tiene un valor histórico y icónico para la catedral. Hay otras catedrales que también tienen este tipo de maquinarias, porque realmente es un reloj con una serie de personajes que nos están hablando pues, de una historia, es una historia de leyenda, pero también nos están hablando de la técnica. En Europa, cuando viajamos a Praga, cuando estamos en muchas ciudades suizas, encontramos este tipo de autómatas que también tiene la Catedral de Burgos y nos revela cómo a través de la ciencia y de la técnica se ha conseguido algo muy importante que era la catedral, el marcar las horas de la ciudad. Y la ciudad se marcaba a través de un símbolo que es emblema, que es el papamoscas. La música es esencial para el culto. La música es esencial en el coro porque no se entendía el culto en la catedral sin el órgano. No se entendía el culto en la catedral sin los cantorales. Pero también el día a día se marca a través de las campanas. Las campanas con sus diferentes toques convocan al pueblo. A veces lo convocan a misa, a veces lo convocan a cuando hay un muerto, a veces lo convocan cuando hay un peligro, y por eso los toques de las campanas son esenciales. La Catedral de Burgos además tiene campanas de diferentes épocas, pero todas ellas nos están hablando de cómo a través de esa música, de ese sonido, la ciudad estaba en conexión directa con la propia catedral.
La catedral no se podría entender sin el arte mueble. En la época inicial no solamente embellecía, sino enseñaba. Siempre ha sido un arte para el culto, un arte para la religión. Y tenemos pues desde el retablo mayor escultórico a una cantidad de obras pictóricas que están en las diferentes capillas, la escultura funeraria, de tal manera que Azorín decía que esta catedral era un conjunto de elementos que enriquecían el propio concepto del templo, y yo creo que no se entendería la catedral sin el complemento artístico de todo lo que hay en ella. Bueno, una catedral es un edificio vivo, y como edificio vivo también tiene achaques. Por lo tanto, ya desde su origen se contemplaban unos talleres de restauración en la catedral. Talleres de restauración que tienen su continuidad hoy en un equipo de personas que está presidido por los arquitectos, por el maestro fabriquero, que es un canónigo que tenía la función, digamos, de encargarse de la fábrica de la propia iglesia, pero también por otros maestros que se encargan de la revisión del día a día. Y eso ha dado que la catedral haya llegado hasta el 2021 en las condiciones bastante notables de conservación a lo largo del tiempo. Desde el origen de la propia catedral, coetáneos a su construcción, ya hablan de que es un edificio fuerte y hermoso. Y de alguna manera, pues todos aquellos que han pasado por la catedral, los reyes, que han estado en numerosas circunstancias y épocas históricas, hasta los escritores intelectuales. Un momento quizás muy relevante fue el siglo XIX, cuando un fenómeno que es el del turismo, pues hace que los viajeros vengan a España como uno de los destinos más exóticos o quizás más entendidos dentro de Europa. En el siglo XIX, la llegada de muchos viajeros a España, que era tenido por un país con un cierto grado de exotismo, pues hace que se conozcan mucho sus ciudades, y la disposición de Burgos en el camino hacia Madrid hace que sea una parada cuasi obligatoria para muchos de ellos. Así que tenemos cantidad de literatos que hacen referencia a su estancia en Burgos: Teófilo Gautier, Edmundo de Amicis, Alejandro Dumas, personas que en sus crónicas de viajes por España pues nos hablan de esa catedral. Y esta catedral se ha difundido fundamentalmente en el siglo XX. El siglo XX no solamente a través de la literatura, a través de los intelectuales, sino a través de la imagen. Y esa imagen pues ha llegado al mundo, de tal manera que hoy es un emblema reconocido y explicado y estudiado y escrito a través de muchos personajes de las diferentes épocas. Hay muchas historias legendarias, desde la propia colocación de la primera piedra en que estuvo presente el rey Fernando III con su esposa Beatriz de Suabia. ¿Dónde se colocó la primera piedra de la catedral? Pues a mí es una cuestión que me gustaría saber el sitio exacto. Luego, como es una catedral vivida, pues anécdotas hay muchas. El cabildo catedral pues son personas que tienen una visión de la propia vida, y cuando analizamos la documentación aparecen muchos elementos. Y luego hay una serie de imágenes icónicas en la propia catedral. El Cristo de Burgos, que llegó después de la desamortización, estaba en San Agustín y es una imagen que se le considera milagrosa. La propia leyenda del propio Papamoscas, la leyenda de la Virgen del Milagro, que es una imagen en piedra que hay en la catedral. O, por ejemplo, pues una historia conocida que nos habla de que antes de la colocación de las agujas de la catedral se decía que era una catedral chata. Desde luego es un compendio de historias a lo largo del tiempo, y eso pues se refleja también en el conocimiento que aparece en muchos libros sobre este tipo de datos históricos. Bueno, pues podemos aprender en que es un edificio en el que la ciencia, la técnica
y la religión se unieron en un proyecto común. No hubiéramos podido entender este edificio sin el impulso de una serie de personas, el obispo, los reyes, los canónigos, pero también sin el impulso de los constructores que obedecen, digamos, a un afán común, el crear el edificio central, la iglesia mayor de la diócesis de Burgos. Y realmente, pues todo ello en común, en comunidad, en conjunto, nos da lo que hoy tenemos, ese edificio tan maravilloso que es Patrimonio de la Humanidad. Bueno, yo creo que el futuro de la catedral, desde luego, es muy espléndido. Es un edificio que va a tener esa continuidad material. Es un edificio que va a continuar teniendo ese símbolo, es el símbolo de la propia ciudad de Burgos. Yo no creo que nadie entienda a la ciudad de Burgos en su propia catedral, pero también yo creo que debe ser el símbolo de sucesivas generaciones que han de aportar a la catedral pues lo que cada una de ellas encuentre para que este edificio sea el edificio no solamente de todos los burgaleses, sino un edificio de toda la humanidad.